28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en vivo, comunicados con Nicolás Guillén, él es presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo de Mendoza, y mendocino él, y estamos en comunicación. A ver, Nicolás, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un saludo a la audiencia, un gusto charlar con ustedes. Antes que nada, muchas gracias. Acá desde Treste Radio es un honor para nosotros conversar con los protagonistas de las luchas, y en este caso, con vos que sos protagonista de lo que está sucediendo en Mendoza. Vimos con estupor grandes movilizaciones en defensa del agua y mucho más. Acá no se sabe y es muy difícil conseguir información. Bueno, sí, mira, Mendoza está sufriendo un avance del proyecto que ha generado muchas dudas en la población sobre la posibilidad de contaminación del agua. Esto viene de larga data. Bueno, está claro, no es solamente Mendoza, claramente es toda la cordillera de los Andes con los proyectos megamineros. Bueno, y esto desde el 2007, o si uno tiene una historia de Mendoza en particular, en relación a las luchas que han resistido y han logrado avances en frenar estos proyectos, aparece los pueblos de aguas abajo, que en el caso del 2007 fue General Alvear, de un pueblo que está al sur y hacia el este, que es donde le llegan las aguas del río Diamante y el Atuel. Bueno, había una gran poblada que terminó logrando una ley que prohíbe las sustancias más contaminantes en la minería. Esto, aclaremos algo básico, la ley no es antiminera, sino que permite todo tipo de minería, pero que no use tres sustancias, las más tóxicas: el ácido sulfúrico, el mercurio. Esto después continúa en el 2011 con un intento de avanzar acá en el río Mendoza, que sería en el norte de Mendoza, y ahí se termina ocupando la legislatura por una movilización en rechazo a la aprobación de un proyecto de impacto ambiental que estaba haciendo esta empresa que quería desarrollar el cobre acá arriba de la ciudad de Mendoza. Después esto continúa en la Corte Suprema de acá de Mendoza en el 2015, donde se discute si esa ley que yo te comentaba era constitucional o no, y la Corte le da el aval, digamos, es constitucional esa ley que prohíbe las sustancias tóxicas. Y después tenemos los dos hechos más recientes, que es el 2019, con un gobierno que apenas asumió, quiso derogar esa ley, la 7722 que estamos hablando, que es muy famosa acá en Mendoza, porque el pueblo la ha defendido y la ha logrado sostener. Bueno, el gobierno de Suárez, que es el anterior a Cornejo, y el posterior a Cornejo también, porque Suárez está en el medio entre los dos Cornejos. Cornejo tiene ya el segundo mandato ahora. Bueno, y ahí el pueblo logra, con grandes movilizaciones, una poblada que fue realmente impresionante, con una característica que es que de los pueblos más agrarios, industriosos, que tienen toda una tradición de cultivar la tierra y del cuidado del agua, empiezan a surgir luchas muy de abajo y terminan marchando hacia Mendoza con 2 días de marcha, o sea, se va generando toda una ola, y eso fue en el 2019 una gran concentración reprimida por el gobierno, que estuvieron varios días de las movilizaciones en las calles, y bueno, se logra recuperar esa ley, pues se había derogado y se logra recuperar. Y ahora con el Cornejo, con el segundo mandato de Cornejo, viene con toda la iniciativa y plantea que la única solución a Mendoza es este proyecto megaminero de cobre acá en el río Mendoza, cerca del río Mendoza. Nicolás, Cornejo avanza. Sí. Una consulta, porque acá en Buenos Aires, por lo menos en la ciudad de La Plata, mucho de lo que es el movimiento, en este caso de defensa del ambiente, los grandes medios, o una parte interesada de los medios, lo opone al trabajo, lo opone al desarrollo, a la industria. Vos acá me comentabas que son los propios trabajadores los que están en defensa del agua de Mendoza. ¿Qué dicen de esto? O sea, ¿qué argumentan las clases dominantes mendocinas? Mira, tiene la campanita esta, como si vos bien decís, el tema es como un chantaje, es o avanza este proyecto, que sería el trabajo, el progreso, o si no, la miseria, no hay salida. Esta sería como la campaña publicitaria. Ahora, vos empezás a ver los números y realmente no tienen base, no dan trabajo. Te hablo, por ejemplo, acá la minería no metalífera da más de 4.000 empleos.
ellos hablan de 300 empleos en forma permanente. San Juan, que en su momento tenía 4.000 obreros, ahora no llegan a 800, 900. O sea, no tiene relación. Los salarios tampoco son tan altos, porque obviamente, hablemos que está Milei sacando derechos laborales, flexibilizando. Entonces nosotros vemos gente que va a trabajar en las minas, que hace un esfuerzo enorme, pues deja la familia, y salarios que son un poco más elevados que la media, pero por el esfuerzo que hacen realmente no son buenos salarios. No industrializa nada, o sea, no es que hay una cadena de producción que uno ve que ellos resuelven con un hotel, una empresa de viandas, una empresa de servicios mínimos, y el resto se lo llevan todo. O sea que lo que ellos dicen es que es eso nada, pero no tiene base. Y ahora el otro eje principal que están metiendo muchísimo es que ellos van a asegurar los controles. O sea, le quieren dar tranquilidad a la población de que el Estado va a ser muy eficiente en los controles. Y uno ve que realmente no pueden controlar, no pueden resolver cosas básicas como es la infraestructura de agua potable en Mendoza. Hay casos donde acá se han irrigado tierras como las cloacas, por ejemplo, por defectos en cuanto a infraestructura. Estamos hablando de tener una cloaca mínimamente funcionando. O sea, no logran resolver cosas mínimas y hablan de que van a controlar a estas empresas que, dicho sea de paso, ¿de quiénes estamos hablando? Son empresas multinacionales especuladoras, pues no es que vienen con la plata. Ellos vienen a hacer un negocio inmobiliario, a valorizar tierras que después las tienen que vender a otros, que serían los que lo van a desarrollar. Tienen que salir a buscar financistas. O sea, empezamos en una dinámica donde está en remate un recurso natural no renovable, que es el cobre, que son miles de millones de dólares que se podían bien utilizados para el desarrollo de los pueblos, y obviamente priorizando que no se contamine el agua. Bueno, acá no, acá entramos en empresas, por ejemplo, que en Guatemala, la Solvay se llama, que es rusa y suiza, fueron denunciados por coimeros. O sea, la minería se mete en los pueblos coimeando, eso está probado. Yo conozco acá en la legislatura de Mendoza, me contaban de que estas empresas apenas llegan, empiezan a ofrecer viajes al exterior a todos los legisladores que quieran ir a conocer la minería a Canadá, con la familia incluida. O sea, empiezan a hacer un lobby impresionante para que eso después termine siendo aprobado. Entonces, este gobierno, mira, a mí no me gusta sospechar de nadie, pero es raro de que a una sola empresa se la beneficie con 500 millones de dólares que se los va a llevar en mano todo, porque dejan de los 600 millones de dólares que van a facturar, dicen, vamos a dejar el 3% en regalías, otro 10% en mano de obra y costos locales, y el resto, es lo que te digo, son 500 millones de dólares que se los van a llevar todos los años hasta que se acabe el cobre, y el pueblo se va a quedar sin el cobre, con las aguas contaminadas, sin trabajo. Cuando Mendoza conoce otra historia, que eso yo creo que es lo que explica un poco la resistencia, que es con una burguesía local y con la industria nacional como centro, el alimento, toda la historia agroindustrial que ha tenido Mendoza. Eso es lo que se está oponiendo a este proyecto. Bueno, Nicolás, y a vos no te gusta sospechar, pero por lo que nos estás contando, tiene pico de pato, tiene cola de pato, dice cuá. Hay una orientación clara en la política que lleva adelante el gobierno provincial y junto a esta empresa que me decías que era de capitales rusos-suizos. Eso tiene que ver, hace rato comentabas, lo de una política nacional que se implementa en este caso en Mendoza y articula con este emprendimiento. Son unos buscas, básicamente, estos capitales. ¿Cómo es la relación entre las políticas de Cornejo y lo que a nivel nacional está llevando adelante el gobierno de Milei? Bueno, ¿se acuerdan que Milei apenas asume, instala los RIGI, estos regímenes de privilegio para ciertos sectores? Esto es lo que se está usando acá para todos estos proyectos mineros, que básicamente es saqueo. O sea, se llevan el 90%, dejan muy poco. Eso es clarísimo. Está claro que Donald Trump a Milei, a cambio de esta plata que le estaría prestando, le exige recursos naturales, entre ellos el cobre, el oro que haya en la cordillera. Eso acá se podría discutir otro tipo de minería, bueno, pero obviamente eso no está posible de discutir porque es impresionante cómo cierran todo el debate. Los medios de comunicación dan vergüenza ajena, todos los titulares todos los días cómo batallan queriendo instalar la idea de que esto o nada, ese chantaje que hablábamos recién. No muestran las luchas, por supuesto, o cuando las muestran es para decir, bueno, hubo incidentes, ¿viste? Clásico,
cuando fue lo del 19 era muy gracioso. Yo estaba mirando justo la tele, porque habíamos hecho un descanso de la jornada, y estaban hablando del tiempo, viste, de las mariposas de colores, los periodistas. Y un paradito de la ventana de arriba del tele, la marcha, chiquitito. Cuando reprime el gobierno, diciendo que había gente que había querido tirar vallas, amplían la pantalla y dicen incidentes en la marcha antiminera. Trabajan todo el tiempo a aislar a los sectores que luchan del resto de la población. Y el resto de la población, como la información no les llega, o sea, no saben de la cantidad de recursos que se están extrayendo, bueno, es importantísimo y se agradece la difusión de los datos, ¿viste? Cómo son los proyectos, quiénes son, porque en la medida que la gente se va informando, no cierra por ningún lado el proyecto este, en particular el proyecto San Jorge, porque minería se puede hacer, hay, por ejemplo, ¿por qué no industrializar el cobre? ¿Por qué no armar una UTE? Que el Estado ponga la mitad de la plata, que junte a 10 empresarios locales que pongan la otra mitad, es totalmente factible. Son 600 millones de dólares los que ellos dicen que hay que invertir. Mendoza tiene 1.000 millones por un ahorro que tiene en la reparación histórica. ¿Por qué no pone 300 millones, que sería la mitad, los otros juntan una UTE local y nos queda el chorro de todo el beneficio de esos 16 años que sería el proyecto? Ahí se agotaría el cobre, no habría más cobre. Es como en San Juan. A San Juan, de las 11 millones de onzas de oro, ya se llevaron 7 millones. Cuando se terminen de llevar el oro, listo, San Juan se le fue la posibilidad de otro desarrollo. O sea, son casos que los tenemos a la vista. No estamos hablando de una teoría de que en China pasa tal cosa. Estamos hablando de qué pasó en Catamarca, qué pasó en San Juan. Eso es lo que el pueblo de Mendoza está viendo, que ningún pueblo donde hubo gran minería de este tipo prosperó. Los pueblos están iguales o peores que como estaban antes. A lo sumo te dejan unos pavimentos, que eso yo lo reconozco, pero claro, cuando hayan baches en esos pavimentos, no va a estar ni la plata para reparar los baches. Ese es el proyecto que nos ofrece Cornejo, Milei, que bueno, los pueblos en sus procesos van luchando, y Mendoza, volviendo al caso nuestro, la tenemos difícil, porque Cornejo tiene, desde la Corte Suprema hasta los medios de comunicación, todos los entes de control, ha desarmado los controles del agua potable, por ejemplo, todo lo que es contralores estatales están desarmados, y bueno, y sospechamos de que estas empresas, de cómo actúan en otro lado del mundo, acá van a hacer lo mismo, o sea, van a coimear. Esto ya lo decía Mosconi cuando se discutía el petróleo. ¿Qué conviene? ¿Que se negocie con cada gobernador o toda la nación, en el Congreso Nacional, que se discutan leyes de cómo utilizar los recursos naturales? La conclusión que sacaban los patriotas en esa época era: a un gobierno provincial de Salta, que era el caso del petróleo, te lo voltean, te lo coimean y te lo voltean. Bueno, acá estamos viendo ese modelo. Nosotros discutimos que sean recursos que se realicen nacionalmente, para la industria nacional, obviamente cuidando el agua, y Mendoza en concreto podría ampliar, tiene un montón de tierras ociosas con derecho de riego. Es mentira que falta agua en Mendoza, lo que faltan son obras, porque el agua bien utilizada, bien canalizada, todavía daría en Mendoza para duplicar, por ejemplo, la producción agraria. Cantidades de fábricas que rondarían alrededor de eso, sería otro modelo totalmente posible. Pero bueno, hoy nos toca resistir que no avance, porque si avanza este tipo de modelo, es mejor dejar así el cobre donde está. O sea, es preferible no tocar la cordillera antes que hacerlo de esta manera. Y si se pudiera en algún momento discutir otro proyecto minero, que sea a escala sustentable, para la industria nacional del cobre, ¿no? Para que se lo lleven a China en un barro. Ustedes no sé si saben que no se produce el cobre acá, sino que generan un concentrado que se lo llevan en barco o en tren o en camiones y lo industrializan en otro lado. O sea que ni eso vamos a tener en Mendoza como una industria que podría haber. Nicolás, si me permitís un paréntesis, recién te referías a los productores. Yo te vi buscando, la información una vez que nos contactaron en una movilización recientemente, un recorte en C5N que contaba la situación de los viñateros. Acá estamos en la ciudad de La Plata, específicamente en el cordón hortícola, y bueno, el tema del agua acá es una escasez tremenda. Nuestros compañeros productores de verdura, de hoja, la mayoría, y de flor, también están en una situación muy difícil, una emergencia. ¿Nos podés contar brevemente, si podés, un poco de cómo están los compañeros campesinos allá? Sí, mira, acá lo que es el modelo agroindustrial, agrario, tenés obviamente distintos sectores. Están los vitivinícolas, que son
trato de hacer rápido, pero son de 600 bodegas. Tenés el tiempo que necesites. Tenés el tiempo que necesites. Bueno, una radiografía agroindustrial. De las 600 bodegas, tenés 20 que son las más famosas, las que concentran las mejores tierras, tienen la venta al exterior, son las que exportan, que se dejan una buena renta. Ese sector no está en crisis, las 20, pero de las otras, de las 600, muchas pymes han ido cerrando, a razón de 8 bodegas por año cierran. Entonces ahí tenés una situación de concentración y extranjerización de la principal actividad más lucrativa de Mendoza, que es hacer vino. Con uva se hace el vino, muy buenos vinos, tienen un valor importante, más allá de que hay una disminución del consumo, por el tema de la cerveza, las gaseosas, etcétera, pero hoy vos ves las empresas estas siguen yendo bien. Después tenés lo que es chacra, que hay sectores, por ejemplo el ajo, que es bastante rentable, después de la uva vendría a ser el segundo producto, que también se exporta, y ahí tenés que hay muchos productores chicos que le terminan vendiendo a los que exportan, entonces ahí ves una injusticia tremenda, porque tenés gente trabajando en negro, el trabajador en negro, pequeños campesinos que la pasan por ahí un año bien, pero después 3 años mal, y se la terminan llevando también 2 o 3 exportadores de ajo. Y después tenés todo el verdeo, todo lo que es chacra para consumo, ese sector totalmente informalizado, es la pelea todos los días y tiene los problemas de agua, prender una bomba de riego, pues acá el agua es muy importante, como yo te decía, hay agua, pero por ejemplo, si vos no tenés el canal que la trae por gravedad, que sería lo lógico, ¿por qué no se hacen las obras necesarias para que no haya que prender motores para regar, sino que venga por gravedad? Esa es la historia de Mendoza, de hacer las canalizaciones necesarias. Bueno, acá no, en todo el este están los pozos, entonces las facturas de luz son tremendas, estamos hablando de 1 millón de pesos, se llega a romper una de estas bombas, son 15 millones de pesos la reparación, y ahí los productores van abandonando, a razón de 13.000 productores han desaparecido en los últimos 20 años. Entonces realmente es una crisis terminal. Terminal no, porque siempre el alimento va a ser necesario, pero vos ves como es un sector que está abandonado por el Estado. Abandonado no, en realidad el Estado favorece la concentración y la extranjerización, vamos a decirlo como es, pues las políticas estatales y lo que hacen nos encarecen el alimento al consumidor. Entonces, bueno, ese es el tema del agro mendocino, que está, las empresas que procesan el alimento, las conserveras, ¿viste? Las que hacen dulce, las salsa de tomate, todas esas también han ido cerrando, se han ido yendo a otros lados. Es desolador el panorama, si vos hablas con cualquier productor, está muy, muy preocupado. Y la juventud que como no ve un futuro en el campo se va, entonces tenés la clásica situación de que te quedan las personas mayores y los hijos ya se dedican a otros temas. Así que es una pena porque vos ves tierra abandonada, fincas de remate, se va urbanizando y ¿por qué no tiene valor? Es la pregunta que todos nos hacemos el producto, el alimento. Mercado interno no hay, porque los salarios están deprimidos, hay despidos, hay cierre de fábrica, entonces no hay mercado, y aparte te abren las importaciones de alimentos. Acá entra el zapallo brasilero, entran productos de todo el resto de otros países. El ajo chino, por supuesto, genera un gran problema cuando entra. ¿Ajo chino en Mendoza? ¿Cómo? ¿Ajo chino en Mendoza? No, cuando el ajo chino entra a Brasil deja de comprar el ajo mendocino. Entonces, es lo mismo, digamos, es como que... Pero el zapallo brasilero sí, entra a Mendoza, y acá en la zona del este hay mucha chacra y mucho zapallo. Así que el zapallo ahora la última temporada quedó tirado en la chacra. Esa es la política de Milei. Así que, estamos a las manos del libre mercado en favor de los grandes, de los que concentran, eso es lo que estamos viendo. Y bueno, ahora volviendo al tema de la minería, yo te decía, tenés todo el tiempo del mundo en este programa y otros, los que quieras, el tiempo que quieras, estamos conectados ya con los amigos de Mendoza. Volviendo a lo que vienen haciendo los mendocinos, ese pueblo que se está levantando, que esas movilizaciones bastante grandes que se ven, ¿qué perspectiva tienen en el corto plazo? ¿Hacia dónde van? Mirá, en el corto plazo, o sea que en realidad los tiempos lo va manejando la empresa esta, la Solvay se llama, que ellos lo que van diciendo es que necesitan de 1 año a 2 años para hacer las instalaciones, para empezar a extraer el mineral.
Así que esos son los tiempos. Entonces, lo que está haciendo acá lo que es la resistencia, la asamblea que hay en los pueblos, bueno, todos los días que se pueda se marcha. Todo lo que ha sido diciembre, impresionante, pueblos que vos ves, cacerolazo, ruidazo, aguazo, le llaman de distintas formas, y después cada tanto algo más grande concentrado en Mendoza. Ahora este sábado se hace un caravanazo desde distintos puntos de la provincia hacia Uspallata, que es el lugar donde estaría emplazado el proyecto San Jorge. Eso va a ser sábado y domingo, van a haber movilizaciones hacia Uspallata. Así que en los tiempos, o sea, va a haber una lucha larga, eso está claro, no es que el 2019 fue distinto, fue tan grande y Suárez retrocedió, entonces ahí quedó como un triunfo al recuperar la ley. Ahora, este proyecto dicen que no usarían las sustancias que prohíbe la ley, la 7722, por lo tanto estaría en el marco de la ley. Pero contaminan con otro contaminante, que es el santato, que si vos lo googleás, es muy contaminante. Entonces ellos que dicen que esas aguas contaminadas van a ser muy bien tratadas, que no se van a filtrar, ese sería el argumento de él. Y los científicos que dicen que no hay seguridad de que la cuenca del Yalguará, se llama donde estaría el proyecto, se traspase, haya conexión con la cuenca del río Mendoza. Y está muy cerquita de las dos cuencas, o sea que cualquier derrame en poco tiempo ya está en la cuenca del río Mendoza, que sería un desastre para el Gran Mendoza que el río Mendoza venga con agua contaminada. Así que bueno, volviendo al tema de las luchas, acá va a haber resistencia, iremos viendo a cada paso, y el gran desafío nuestro es poder comunicar en tiempos donde te digo, está cerrado mediáticamente, está blindado el proyecto San Jorge. Acá el diario Los Andes, que era el diario más histórico, fue comprado por unos empresarios mendocinos que dan vergüenza como ejemplo para el resto de los empresarios que se hayan puesto la camiseta tan de San Jorge, porque no les van a dejar más que 2 pesos con 50, uno va a llevar el transporte para los trabajadores, otro va a hacer las viandas y otro va a hacer la ropa de trabajo, nada más. El resto no van a ser parte de ningún negocio, el cobre se lo van a llevar todo afuera, no va a generar derrame. Entonces vos ves empresarios como Badaloni, que es el dueño de Aldesmar, que deben conocer ustedes, una empresa muy grande de transporte, eso ha sido la punta de lanza de defender el proyecto, cuando vos decís, ¿qué beneficio le dejará a él? ¿No? Bueno, para él va a ser mucha plata, obviamente, pero en cuanto a la magnitud del proyecto, que es lo que nosotros estamos tratando, que se dimensione, los $600 millones por año, que podrían quedar el 80% fácilmente para el pueblo de Mendoza, en cantidad de obras, de abrir chacras nuevas, de irrigar, de canalizar las aguas para que lleguen a todas las fincas sin prender motores, dar trabajo sostenible en el tiempo a la juventud, no sé, mucho más trabajo y muchas más empresas se abrirían si fuéramos con bien canalizado esta riqueza del cobre que tenemos. Bueno, eso no se discute, pero nada, acá los ambientalistas son extremos, generan violencia, no dejan progresar, los medios están en esa sintonía, pero impresionantemente, así que bueno, esa es la batalla más cultural de nosotros poder difundir que habría otro modelo, otra posibilidad, y que así como está no debería avanzar, habría que frenarlo, tendría que ir a la Corte Suprema, que se discuta ahí y decir, hay un argumento muy sencillo, que es todo lo que es la evaluación de impacto ambiental, si hay dudas se tiene que frenar todo. Entonces vos tenés acá en la Universidad Nacional de Cuyo que dicen, mira, hay dudas en esto, o sea, hay ciertas dudas de varias cosas, bueno, los científicos unos dicen una cosa, otros otra. Ante esa duda se debería frenar. Con ese solo argumento, la justicia debería estar frenando esto. Por supuesto que la justicia, como la fue poniendo Cornejo, va a ser un reflejo de la lucha social, eso está claro. Que el único escenario posible donde podemos dar vuelta a esto es mantener la calle con movilizaciones y ganar la opinión pública para que termine de ganar un momento, no sé, con grandes movilizaciones, como fue en 2019, bueno, ahora en este año, que fue muy grande, lograr frenar esto. Bueno, Nicolás, de mi parte, totalmente cubierto el interés informativo. Si te quedó algo por decir, algo que quieras agregar de este tema u otros, este es tu momento. Sí, que todo el país se unifique en una idea de para qué queremos la cordillera, los recursos naturales que tenemos en la cordillera, estamos hablando también del litio,
ponerlo en el marco de un desarrollo latinoamericano que respete a los pueblos. Primero que nada, el agua no es un bien negociable, y en la medida que se pueda hacer una minería, nosotros tenemos los elementos necesarios para decirle a alguien que hoy está convencido en la otra campana, que te dice no hay otra, ¿viste? Esa sería como lo que hay que discutir. Decir, mira, sí hay otra, pero lo que pasa que acá se llevan todo, sencillo, saqueo, contaminación, represión, porque esto obviamente, la represión ha sido sistemática, la cantidad de policías que han sacado a la calle para marchas que son totalmente pacíficas. Entonces, ir discutiendo esto y juntando fuerza. Así que te agradezco la cobertura y que nos hermanemos como argentinos y latinoamericanos en defender nuestros recursos y tener en carpeta en otro momento histórico, con otro gobierno, porque claramente Milei sabemos para dónde va, pero que el pueblo tenga herramientas para decir el petróleo, el oro, el cobre, el litio, tienen que ser para los pueblos y respetando el medio ambiente. Así que esta es un poco el objetivo que tenemos de Mendoza hacia el resto del país, que vayamos sumando fuerzas. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Será hasta la próxima. Gracias, Pan, que anden muy bien. Abrazos. Bueno, pasó Nicolás Guillén, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo, por los micrófonos de Triste Radio.